Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto compartir mi último trabajo de la materia seminario de investigación. Les voy a compartir los resultados preliminares de mi trabajo de fin de titulación que se denomina Percepciones de los docentes sobre inclusión educativa y su relación con las estrategias de enseñanza, un estudio de caso en una escuela particular de Loja, Ecuador. Mi nombre es Alison Lucía Pardo González y la directora de este trabajo es la magíster Claudia Patricia Pulido Toro. Como una breve introducción, tenemos que la inclusión educativa ha ido evolucionando, dejando de centrarse únicamente en estudiantes con necesidades específicas para integrar o acoger a estudiantes que vengan de cualquier contexto vulnerable, ya sea social, económico, cultural, religioso, de idioma, etc. Ainscough y Boat, que son dos autores que han escrito sobre inclusión educativa y tienen un arduo trabajo sobre la misma, han establecido que el docente es un elemento clave para lograr la inclusión educativa, principalmente en sus percepciones, ya que un docente que tenga una percepción favorable significa que va a aplicar estrategias inclusivas dentro de su aula de clase. Para eso, se ha planteado el objetivo de explorar cómo las percepciones de los docentes sobre inclusión educativa influyen en sus estrategias pedagógicas que aplican en el aula. En la metodología tenemos varios aspectos. Primero, el tipo de estudio es un enfoque mixto. El diseño metodológico es tomado de Creswell 2013, que es un diseño secuencial explicativo que se divide en dos fases. La primera fase es la cuantitativa, en la cual se realizó una encuesta a través de Google Forms con cuatro preguntas clave. La primera pregunta gira en torno a las creencias de los docentes sobre inclusión educativa. La segunda es la percepción que tienen sobre el entorno institucional. La tercera es sobre el concepto de inclusión educativa y si éste se ajusta a su trabajo docente. Y la cuarta pregunta son las estrategias que aplican para atender la diversidad en el aula. Mientras que la fase cualitativa se compone de entrevistas semiestructuradas. Esta fase actualmente está en construcción. Los participantes son 11 docentes de la Escuela Dirigentes del Futuro, que está ubicada en la ciudad de Loja, Ecuador. El estado de las fases, la cuantitativa está finalizada y la cualitativa está en construcción, aproximadamente en un 45% de avance. El software que utilizamos para analizar los datos es RStudio versión 4.1.2. El tipo de análisis que se hizo es descriptivo cuantitativo, en el que se calcularon medias, desviación estándar y frecuencias. Adicional a esto, y se realizó un análisis temático por clúster para identificar las tendencias generales. En los resultados preliminares tenemos los siguientes. La pregunta uno y la pregunta 2 estuvieron codificadas a escala de Likert con valores de 1 al 6. 1 significa totalmente en desacuerdo hasta 6 totalmente de acuerdo. La pregunta uno gira en torno a las creencias de los docentes sobre inclusión educativa. Los ítems con mayor valoración es P1.2, que tiene que ver con la colaboración docente con una media de 5. P1.1, el progreso académico de los estudiantes con una media de 4.3. Y la P1.8, que tiene que ver con la valoración de la diversidad con un 4.3 de media. Para nosotros, eh, tener estos criterios de valoración, nos basamos en Creswell. Creswell sugiere tomar valores extremos, es decir, ítems con medias muy altas y muy bajas para hacer un contraste y esto profundizarlo en la etapa cualitativa a través de las entrevistas semiestructuradas. Volviendo a las preguntas, en la pregunta uno, al tener medias tan altas o cercanas a 5, quiere decir que los docentes tienen actitudes positivas con énfasis a la colaboración y al progreso académico de los estudiantes en contextos inclusivos. Existen ciertas tensiones, pero son extremadamente mínimas. Este tipo de preguntas se puede, o los ítems se pueden profundizar en la fase cualitativa. En la pregunta 2 tenemos la percepción del entorno institucional, donde el ítem P2.1 acerca de prácticas inclusivas y el éxito académico tiene la media más alta, que es 4.64, mientras que el ítem P2.2, que es la segregación, tiene una media de 2.27. Los docentes creen que el entorno académico es favorable para llevar a cabo la inclusión educativa, pero existe una contrariedad o un contraste.
que se resisten a hacer adaptaciones físicas, que quiere decir que si un estudiante inclusivo entra al aula y se requiere hacer modificaciones o adaptaciones dentro de dicha aula, hay cierta resistencia o cierto rechazo a hacerlo. Entonces, estos ítems vale la pena profundizarlos en la etapa cualitativa, de pronto con preguntas que traten de profundizar a través de ejemplos, que nos cuenten su experiencia cuando tuvieron un estudiante inclusivo y cómo fue modificar el entorno, cómo se sintieron, etcétera. La pregunta 3 tiene que ver con la definición de inclusión educativa propuesta por el Ministerio de Educación y si esta definición está de acuerdo con su trabajo docente o se ajusta a su trabajo docente. Esta pregunta fue de categoría binaria cerrada de sí y no. Se le asignó un valor así de 1 y no 0. Entonces, en la muestra de 11 docentes, todos respondieron que sí, que están de acuerdo con la definición de inclusión educativa y que se ve reflejada en su trabajo diario. Entonces, tenemos una media de 1 y una desviación estándar de 0. Por lo tanto, no existe variabilidad en los resultados. Y la pregunta 4, que tiene que ver con las estrategias aplicadas para atender la diversidad. Se propuso 8 estrategias que son las más utilizadas y tuvimos como resultado el apoyo a necesidades específicas o lo que conocemos comúnmente como adaptaciones curriculares con un 72,7%. Las evaluaciones diferenciadas con un 63,6%, mientras que el DUA, el diseño universal de aprendizaje y los proyectos tuvo un uso bastante bajo, que es de 27,3. ¿Qué quiere decir esto? Que estrategias que ya han venido desde hace muchísimos años atrás, porque las adaptaciones curriculares no son actuales, ya llevan muchísimos años dentro del currículum ecuatoriano, siguen todavía siendo las preferidas de los maestros, pero estrategias más innovadoras, estrategias más actuadas, como el diseño universal de aprendizaje, son muy poco valoradas dentro del contexto escolar y son estrategias que pueden brindar muchísima riqueza y pueden mejorar mucho las prácticas inclusivas dentro del aula. Entonces, se tiene una preferencia por estrategias más adaptadas y personalizadas a los estudiantes y los enfoques innovadores se están dejando de lado. Y por último tenemos el análisis de clúster. Este análisis nos va a permitir escoger de mejor manera los ítems que vamos a profundizar en la etapa cualitativa. Para eso, nosotros hemos diseñado por categorías: construcción de la comunidad, desarrollo de escuela para todos, diversidad, movilización de recursos, orquestación de aprendizaje, progreso académico, ubicación y valores inclusivos. Entonces, aquí, por ejemplo, se ratifica los ítems que hemos escogido. Un ejemplo, en valores inclusivos tenemos la pregunta P4,8 que está aquí hasta el final, es de 0,27 y tiene relación con el resultado anterior que tuvimos aquí, que el diseño universal de aprendizaje fue la más baja. Entonces, esto nos da como una confirmación de los ítems que tenemos y que vale la pena profundizarlos en la etapa cualitativa. Entonces, toda esta información que ya recopilemos en la fase cualitativa nos va a servir muchísimo para afirmar lo que las profesoras nos han dicho acerca de inclusión educativa. Esto es todo lo que puedo agregar acerca de mis resultados, de los avances que tengo. Ratifico que la fase cuantitativa ya está terminada y la cualitativa está avanzando en un 45-47%. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y cualquier pregunta estoy a la orden. Muchísimas gracias.